Sean bienvenidos a la asignatura de Matemática Financiera, donde conoceremos un poco sobre el tema importe de los pagos en una amortización y veremos reflejado al igual un ejemplo. Para poder conocer o calcular el valor de las cuotas o pagos con los que se debe de cubrir una deuda, debemos definir primero lo que es una amortización y cuáles son sus características. Podemos definir una amortización como un proceso financiero con el cual se cancela una deuda de forma gradual mediante pagos periódicos. Existen diferentes tipos de amortización, entre los cuales se encuentra la amortización gradual y amortización constante. Para saber un poco más, conoceremos una breve definición de amortización gradual. Dice que es aquella en la cual la deuda se liquida mediante pagos iguales, de los cuales una parte corresponde a intereses y el resto es la cantidad que se abona a la deuda para ir reduciéndola. Dicho en otras palabras, los pagos son iguales. Al saldo o saldo insoluto, recibe estos dos nombres, se reduce con cada abono. Los intereses se reducen y la amortización, que se conoce como abono o capital, se va incrementando. Y lo veremos reflejado en un ejemplo y en una tabla. Mientras que la amortización constante es aquella en la que la deuda se liquida con pagos decrecientes, es decir, el valor de los pagos va disminuyendo. Considerando que una amortización es la extensión de una deuda mediante pagos periódicos, donde normalmente se conoce el valor de la deuda, en este caso capital o valor presente, el número de pagos a realizar y las tasas de interés vigentes. Es necesario determinar el valor de los pagos, en este caso la renta, lo cual se logra utilizando la fórmula para calcular la renta de una anualidad vencida cuando se tiene el valor presente. Dicho de otra manera, es decir, el valor presente C de una anualidad vencida cierta e inmediata está dada por, o se puede utilizar la siguiente fórmula, donde C es el capital de la anualidad, R representa la renta y es la tasa de interés anual capitalizable en P periodos por año. N es el plazo en años 5, conocido o representado por la letra P, que es la frecuencia de conversión. Vemos que la fórmula está elevada a un menos NP. Esto corresponde al número de periodos. Para mayor aprendizaje o entendizaje o comprensión del tema, veremos un ejemplo. Pero podemos concluir que una amortización es el pago por el cual se va liquidando una deuda en pagos periódicos. Es importante que cada pago, es importante saber para qué sirve cada pago. Y este es para solventar los intereses de la deuda y el sobrante se abona al capital que se debe en ese periodo. Es decir, mientras se van dando estos abonos, la deuda va o el saldo va disminuyendo y así vamos solventando nuestra deuda. En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. Ejemplo, calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar una deuda de 65,000 que adquirió el señor Robles, con un interés del 8% anual capitalizable semestralmente. Si la deuda debe saldarse en 2 años y medio, haciendo pagos semestrales y el primer pago se realiza dentro de un semestre, vamos a compartir otra pantalla donde está ya desarrollado nuestro ejercicio.
Ya pasé el ejercicio para acá y vamos a conocer principalmente que sin los valores no podemos realizar nada. El capital, en este caso los 65,000, el interés es del 8% que al multiplicarlo entre 100 obtenemos el 0,08. P, que es la frecuencia de conversión, en este caso está representado por el número 2. Y como sabemos que esta deuda debe saldarse en 2 años y medio, lo que corresponde cada semestre a 6 meses. Esto quiere decir que en 2 años y medio tendremos 5 semestres y por tanto van a ser 5 pagos. El I sobre P, que es el interés menos la frecuencia entre la frecuencia de conversión, y nos da la respuesta de 0,04. En este caso, lo que encontraremos es el valor de la renta. Y podemos observar que está una pequeña gráfica donde partimos que son 5 pagos semestrales. En el primer, por decirlo así, en el primer semestre o en el 0 semestre, obtiene ese crédito o esa deuda. Entonces, el capital es de 65,000. A medida van transcurriendo los pagos, no sabemos de cuánto van a ser. Entonces, es el valor que encontraremos. La fórmula la necesitamos despejar porque aquí tiene referencia al capital con la renta, pero en este caso aquí está para encontrar capital y nosotros necesitamos saber el valor de R. Entonces, en el segundo, acá podemos ver que R y lo demás pasa C al final de la fórmula, por lo que I sobre P está dividiendo, pasa a multiplicar con C, está representada de esta manera. Siempre el R, que en este caso es la renta, la bajamos porque es el valor que necesitamos encontrar. Después de eso, esta R, de aquí arriba que está dividiendo, puede pasar a multiplicar todos estos valores. Entonces, al sustituir estos valores en la fórmula, obtenemos que el capital 65,000 y finalmente el interés capitalizable en P. Después realizamos la multiplicación y sustituimos los datos. En este caso, el 1 menos y entre paréntesis 1 más 0,04 elevada a la menos 5, que son los números de pagos que realizaremos en estos 2 años y medio. Después de realizar la multiplicación de los 65,000 por 0,04, obtenemos la respuesta de 2,600. Y después seguimos realizando. Sumamos el 1 más 0,04 y luego lo elevamos a la menos 5, obteniendo la respuesta del 0,82192706. Después de eso, seguimos buscando el valor de R, en este caso la renta. Al 1 solo bajamos los 2,600 y al 1 le vamos a restar la cantidad que nos dio al realizar toda esta operación. En este caso obtenemos esta respuesta que es 14,600.75 y podemos ver que nos da puntos decimales, entonces podemos aproximar. Después de eso hay otra forma de realizarlo y la fórmula tiene una diferencia, está encerrada entre paréntesis, pero al igual podemos obtener la misma respuesta. Después de eso conocemos lo de la tabla de amortización, que esta consta de 5 partes fundamentales, que es el número de pagos, que en otras palabras o en otros documentos lo podemos ver reflejado como fecha o periodos transcurridos
aquí el pago semestral o pago periódico. En este caso, como estamos trabajando con semestre, es pago semestral. Los intereses, acá amortización, aunque también recibe el nombre de abono o capital. Después de eso, en el último casilla podemos ver que dice saldo, pero igual a esto se le puede llamar o recibe el nombre de saldo insoluto. En el número de pagos obtenemos los cinco pagos que esta persona realiza desde cero. Entonces, para empezar a trabajar nuestra tabla de amortización y ver lo que este señor Robles, en este caso, vamos a trasladar el saldo en en el pago semestral cero. Entonces son los 65,000 de la deuda que adquirió. Nuestro pago semestral, como ya lo calculamos, es de 14,676. Para conocer nuestros intereses, vamos a tomar los 65,000, en este caso el último saldo que tenemos, y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés capitalizable en P periodos. En este caso es 0.04 y nos da la respuesta de 2,600 y aquí está reflejado. Para conocer el saldo o la cantidad que vamos a colocar en la amortización, vamos a restar al pago semestral los intereses. En este caso, obtenemos la cantidad de $12,000.76. Para conocer el último saldo, lo realizamos de la siguiente manera. Al saldo último que tenemos, al saldo anterior, le vamos a restar los $12,000.76, que en este caso nos da como respuesta 52,999.24. Y ya para el segundo o finalizado el primer pago semestral, las anualidades en sí, este pago no va a cambiar porque estábamos viendo la definición de definición gradual y dice que estos pagos son iguales en todos los meses. Entonces, después de eso, podemos seguir calculando de la misma manera. Volvemos a repetir el procedimiento. Conocemos el pago, pero los intereses no sabemos cómo calcularlo. Entonces, del último saldo que tenemos o saldo insoluto, obtenemos o tomamos los 52,999.24 que le aplicamos nuestra tasa de interés, que en este caso es 0.04. Lo multiplicamos y nos da como respuesta 2,119.97. Ya que conocemos un poco sobre la primera casilla que trabajamos, vamos a conocer en el segundo pago semestral la amortización y lo realizamos de la resta del pago semestral con los intereses, que nos da la respuesta de 12,480.79. Después de esto, el saldo lo conocemos al restar el último saldo anterior, en este caso los 52,999.24, a los 12,480.79, que nos da como respuesta 40,518.45. Podemos ver que, como conocíamos en esta amortización gradual, el interés es menor porque se está saldando la deuda. En este caso está disminuyendo, pero la amortización está aumentando, al igual que el saldo va bajando porque estamos saldando la deuda. En este caso, aplicamos el mismo procedimiento para finalizar con el pago semestral
3, el pago semestral 4 y así el pago semestral 5. Comúnmente en algunas tablas veremos que en este último resultado nos da 0, pero a mí en lo personal me da 0.02 porque hice aproximaciones de este pago. Entonces, si a nosotros colocar todos los números a partir del punto decimal, podemos ver que la respuesta al final es, en este caso, es 0.0. Nos tiene que dar así. Para continuar, y como ejercicio o tarea de la asignatura, tenemos cuántos pagos de 50 se necesitarán para amortizar el préstamo del ejemplo 1, que en este caso fue una clase que vimos y ahí nos explicó la licenciada el ejemplo número 1. En ese ejercicio obtenemos los valores de capital 7,000, el interés 0.18, la renta en este caso que son los $50, el NP que no lo conocemos porque no sabemos cuántos abonos vamos a hacer o cuántos pagos. Después la P24 que es la frecuencia de conversión, es decir, que lo vamos a realizar cada quincena. Y I sobre P, que es la tasa de interés capitalizable en P periodos que corresponde a la multiplicación, a la división del interés menos la frecuencia de conversión que nos da como respuesta 0.0075. Utilizamos la misma fórmula que en el ejemplo, pero en este caso ya conocemos los dos valores, que es el capital y la renta. Lo que no sabemos es cuántos pagos esta persona va a realizar. Vamos sustituyendo los datos, en este caso los 7,000 y los 50 que corresponden a la renta. Posteriormente, el 1 menos, entre paréntesis, está 1 más 0.0075, que está elevada a la menos x, pero está elevada a la menos x porque no conocemos ese dato. Entonces, posterior está dividido entre el interés capitalizable por periodos que corresponde a 0.075. Acá. Después de eso, esto está multiplicando, entonces podemos pasar a dividirlo con el capital. Y los demás datos solo se bajan, se trasladan o sin cambiarse, porque vamos a obtener la respuesta de la división de 7,000 entre 50 y nos da 140. Después de eso, siempre los datos los seguimos bajando. Podemos observar que estos 140 los podemos, como eso está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Y lo colocamos de la siguiente manera, los 140 por 0.075. Como solo nos queda el numerador, entonces lo bajamos. Aquí está. Después de eso, al realizar la multiplicación de 140 por 0.0075, obtenemos que es 1.05. Y colocamos siempre la misma, o bajamos los saldos, los trasladamos hacia abajo. Luego de eso, este numerito está sumando, entonces podemos pasar a restarlo con el 1.05. En este caso ya está realizada la resta y es 0.05. Y posteriormente seguimos bajando el menos y 1 más la tasa de interés capitalizable y en este caso el NP, que es el valor que no conocemos. Para poder realizar esto, vamos a necesitar aplicar el logaritmo natural, que es una función que podemos obtener en las calculadoras, más que todo las científicas.
logaritmo natural de 0.05 y logaritmo natural de 1 más 0.0075, que en este caso ya está representado en el siguiente paso. Aquí está el logaritmo natural de 0.05 es igual a, y bajamos el NP y lo trasladamos, que es el valor que necesitamos encontrar. Luego el logaritmo natural es 1.0075, pero es porque realizamos la suma de estos números. Después de eso, como estos están, después están del igual, entonces podemos dejar solo o en otras palabras, trabajar solo el logaritmo de 0.075 y dividirlo con el logaritmo de 1.0075 y obtener ya el valor de menos x. Nos da un valor negativo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es multiplicarlo por menos 1. En este caso está acá. Este menos 1, y al realizarlo por menos 1 obtenemos la respuesta de 400 abonos quincenales. ¿Por qué? Porque digamos menos por menos es más, entonces obtenemos el abono del ejercicio que nos corresponde realizar. Y así podemos conocer un poco sobre el importe de los pagos, que lo vimos representado en el pago, en los pagos, y conocimos ese valor, al igual que en la tabla. Vemos cómo van cambiando estos datos y cómo al final podemos obtener en el saldo que ya hemos cancelado toda esta deuda.